Hola, bienvenidos una vez más al Ágora de José Luis Jiménez. En esta ocasión vamos a hablar de Egipto y sus pirámides. Y lo vamos a hacer a través de un viaje, pero de un viaje esotérico, a través del río Nilo. Cuando nos referimos a Egipto y oímos hablar del país del Nilo o de las grandes maravillas del mundo, instintivamente nuestra mente asocia la idea con las grandes pirámides de Giza o la Esfinge. Y efectivamente, si Egipto es identificado por alguna especie de iconografía, qué duda cabe que la mejor imagen sería la de las pirámides y la Esfinge de la meseta de Giza. Pero Egipto no es solo el mayor museo histórico y tecnológico de la humanidad. Más adelante explicaré el por qué lo defino así, sino que en cada grano de arena del desierto, en cada callejón del bullicioso zoco del Cairo, y cómo no, en cada uno de sus templos y enigmáticas construcciones, nos muestra una parte mágica de la historia de la humanidad. El Nilo, el río sagrado, la fuente de la humanidad, es algo mucho más que un río. Es la fuente de vida de Egipto y uno de los mayores del planeta. Es para la tierra de los faraones lo que la Vía Láctea supone para el sistema solar. Egipto no podría haber existido sin el Nilo, y el gran río no habría sido sagrado sin el pueblo egipcio. Conocer la cultura egipcia en profundidad nos llevaría mucho tiempo, quizás muchas vidas, tantas que solo a través de las diversas experiencias de otras existencias sería posible hacer un esbozo de lo que realmente ha supuesto el antiguo Egipto para la humanidad. Y evidentemente, solo quien profese la creencia de la reencarnación podrá aceptar este planteamiento como factible y a la vez admitir la posibilidad de acceder a esas otras vidas o existencias. Egipto, con sus templos, sus monumentos y el recorrido del Nilo, refleja con fidelidad el propio cuerpo sutil del ser humano. El conocimiento esotérico y hermético se nos muestra en el recorrido del Nilo como en la tabla de Hermes Trismegisto, donde lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para hacer el milagro de una única cosa. Bastaría observar con atención el sinuoso recorrido del sagrado río para darnos cuenta de que el Nilo está representando a la columna vertebral del ser humano y que cada uno de los principales lugares de poder que encontramos en su recorrido se corresponderían exactamente con los 7 principales chakras o puntos energéticos del hombre, dándonos la opción de activar, equilibrar o desbloquear el chakra correspondiente en cada uno de dichos lugares mágicos o de poder. Desde la presa de Asuán, en el Alto Egipto, hasta el delta y la desembocadura del río en Alejandría, el Nilo va llevando la vida a las tierras y a las gentes. Así como se abre paso a través del desierto, llevando su suave brisa a las milenarias tumbas de los faraones y de las divinas efigies, recordándoles que siguen allí, que la muerte no existe y que el tiempo es solo una ilusoria realidad. Ahora, al observar el mapa de Egipto, con el recorrido efectuado, podremos comprobar cómo el propio Nilo se encarga de representar la columna vertebral del hombre y cómo cada lugar visitado
se correspondería con un centro energético, un lugar de poder donde la energía vital, la fuerza universal, se encargará de desbloquear aquellos chakras que estén cerrados o bloqueados para equilibrarlos adecuadamente, posibilitando la apertura del ser interior, del estado alterado de la conciencia que permitirá percibir de una forma muy clara. De igual forma que en el ser humano tenemos la columna vertebral que soporta todo el cuerpo físico, en Egipto la columna vertebral es el Nilo, sin el que la vida no sería posible. El Nilo soporta todo el peso del cuerpo físico del país. Es la fuente de vida y contiene todos los centros energéticos que, al igual que ocurre con el cuerpo sutil y el aura del ser humano, posibilita un correcto equilibrio tanto del cuerpo físico, refiriéndonos al país del Nilo, como del cuerpo sutil o áurico. El Egipto esotérico, el cual nos legaron los antiguos sacerdotes egipcios, los Ensuor, y antes de estos sus dioses Osiris, Isis, Horus y sus correspondientes transmutaciones. Estos puntos energéticos o centros de poder, identificados con los 7 principales chakras del ser humano, los podemos encontrar en los siguientes lugares. El primer chakra se situaría en Abu Simbel, en los templos de Ramsés II para lo masculino y el templo de Nefertari para lo femenino. El segundo chakra, el templo de Isis en la isla de Philae. El tercer chakra lo encontraremos en el templo de la reina Hatshepsut en Deir el-Bahari. El cuarto chakra sería el templo de Karnak, y en concreto la casa del padre o capilla de Tat. El quinto chakra estaría en el oasis de Al-Fayum y también el lago de Moreis. El sexto chakra se correspondería con la Esfinge. Y por último, el 7, el último chakra, se correspondería con las pirámides de Giza, también conocidas como la Gran Pirámide o Pirámide de Keops, de Kefren y de Micerinos. Pues bien, Egipto, y en concreto la columna vertebral que es el Nilo, junto con sus monumentos y lugares o centros energéticos, es el mayor camino iniciático que haya existido jamás. Resulta asombroso comprobar cómo, a pesar del tiempo transcurrido, es posible percibir y experimentar las mismas sensaciones que miles de años atrás habían sentido otros hombres, algunos de los cuales sentía muy cercanos a mí. Como la tecnología imposible del antiguo Egipto desvela sus enigmáticos secretos de una forma diáfana y sencilla. Las constantes informaciones que los antiguos han dejado a cada paso del recorrido, las fórmulas mágicas, incomprensibles para nuestra ciencia moderna, o el desmedido culto a la muerte, no pueden pasar desapercibidas para nadie que muestre una cierta sensibilidad. Es así como intuí que la cultura del antiguo Egipto, en realidad, no era más que las reminiscencias de una cultura muy superior a la que actualmente conocemos. Se trataría, nada más y nada menos, que de la mítica civilización atlante. Pero al margen de todo lo anteriormente comentado, las diferentes situaciones o estados alterados de conciencia que suelen producirse durante este mágico viaje provocan en el viajero un despertar, un abrir el alma al universo y, en definitiva, una aceptación de la condición espiritual de cada uno de nosotros. Conforme se avanza en dicha aceptación, el viaje geográfico se va transformando en un viaje iniciático, donde la cada vez mayor aportación espiritual en los sentimientos percibidos facilitan una total comprensión de los hechos y situaciones ya experimentadas, tanto en otras existencias anteriores como en la actual. Y ya, sin más dilación, damos comienzo
al viaje. Iniciamos el viaje esotérico por Egipto a través del río Nilo. Tal como ya se ha dicho anteriormente, el Nilo es la columna vertebral de Egipto, pues sin el río sagrado, la vida no hubiese sido posible en el país del Nilo. De ahí la gran importancia del Nilo para la civilización del antiguo Egipto, como lo sigue siendo para la actual sociedad egipcia. Nuestro recorrido esotérico se iniciará en el templo de Abu Simbel, primer lugar de importancia relacionado con los 7 chakras principales del ser humano. Tal como podemos observar en el mapa del río Nilo, a su paso por los diferentes lugares de poder, el templo de Abu Simbel se encuentra localizado en la parte más al sur de Egipto, junto a la frontera con Sudán, dándose la circunstancia de que el Nilo es uno de los pocos ríos cuyo curso va de sur a norte, desembocando en las costas de la ciudad de Alejandría en el mar Mediterráneo. Como podemos observar, los 7 chakras están representados por puntos rojos cuyos nombres iremos visitando uno a uno. Para los que no conozcan lo que son los chakras, dejamos este pequeño resumen que explica de una forma clara y diáfana a qué se debe la existencia de estos lugares o puntos de poder en el cuerpo humano y cómo a través de los mismos se puede conseguir el equilibrio, revitalizar el aura y con ello el campo energético que nos envuelve a todos los seres humanos. También el equilibrio de los chakras nos va a permitir de alguna forma transmitir la energía que poseemos y ayudar a otras personas. Como he dicho anteriormente, el primer chakra, llamado también Muladhara en idioma sánscrito, estaría relacionado con el templo de Abu Simbel. En este caso, el templo de Ramsés II estaría dedicado a la parte masculina y el templo de Nefertari a la parte femenina. Siguiendo el recorrido, pasaremos por la presa de Asuán, anteriormente lago Nasser, y aquí nos podremos encontrar las canteras de donde se dice que procedían los bloques de granito para construir las pirámides. Siguiendo el recorrido, el segundo chakra o lugar de poder es el que se corresponde con el templo de Isis, en la isla de Philae. El nombre en sánscrito sería Svatisthana. Muy cerca de aquí encontraremos la isla Elefantina. No es que sea un lugar de poder en concreto, aunque a mí personalmente me dejó una vibración muy fuerte, muy importante y sobre todo la belleza que tiene contemplar dicho lugar desde el promontorio del mausoleo del Aga Khan. También encontraremos el templo de Xum. Siguiendo el recorrido, vamos a encontrarnos con el templo de Komombo. Komombo está dedicado al dios cocodrilo y dentro de este lugar existen también otros aspectos de índole o de tipo extrasensorial que comentaremos más adelante. Seguimos el recorrido y llegaremos hasta Edfu. En Edfu vamos a encontrar el templo dedicado al dios Horus. En la capilla de Edfu también observaremos lo que es el Sancta Sanctorum y la barca solar. Ya nos encontramos en el tercer chakra llamado Manipura, que se corresponde con el templo de la reina de Hatshepsut en Deir el-Bahari. Como podemos observar, la panorámica es impresionante. Parecería que estuviésemos en otro planeta. Cerca de aquí, y ya una vez que nos desplazamos hacia el Valle de los Reyes, nos encontraremos con 2 colosos conocidos como los colosos de Menon.
donde se dice la tradición que se puede escuchar a través de ellos. Y ya nos encontramos en el Valle de los Reyes, lugar importante por excelencia, ya que es aquí donde vamos a encontrar el 99% de las tumbas de todos los reyes o faraones y reinas del antiguo Egipto. Aquí podemos observar una maqueta con la localización de todas las tumbas del Valle de los Reyes. Las diferentes tumbas llegan a medir cientos de metros y son excavadas en el interior de las montañas. Un ejemplo de la belleza que podemos encontrar dentro de estas tumbas es el hipogeo de Nefertari, la esposa favorita de Ramsés II. Esta está situada en el Valle de las Reinas, muy cerca de Luxor. Otros ejemplos los tendremos en las pinturas que encontraremos en la tumba de Seti I en el Valle de los Reyes, y también donde podemos observar, por ejemplo, este relieve de Ramsés I con Horus y Anubis en el hipogeo, la tumba de Ramsés I. Como no podía faltar, no podía ser de otra manera, tendríamos que hacer referencia a la tumba de Tutankamón, el joven faraón. Cuando en el año 1922 Howard Carter descubrió esta tumba, no podía ni imaginarse lo que iba a hallar en su interior, puesto que ha sido la tumba, o quizás hasta ahora la única tumba, que se ha conseguido encontrar intacta, sin que haya sido saqueada por los ladrones de tumbas. Podemos observar cómo existen dentro de un mismo sarcófago tres tipos de sarcófagos, uno de madera, o uno de granito, otro de madera y otro completamente de oro macizo. Dentro de la cámara funeraria también vemos que existían una serie de ajuar y de tesoros que podemos encontrar, gran parte de ellos, en el Museo del Cairo. Aquí tenemos dos imágenes del mismo faraón Tutankamón. La primera sería la máscara de oro que se encontraba en su sepultura, el sarcófago, y la imagen de su momia. Dentro de la tumba encontraremos diferentes efigies de Tutankamón, desde efigies infantiles del rey en madera, como maniquís hecho en madera policromada, el rostro del faraón en oro u otro tipo de maniquíes. Aquí encontramos un papiro que hace referencia a la pesada del alma que lleva a cabo el dios Anubis. Ya nos encontramos en el templo de Luxor, la antigua capital de Egipto, que se llamaba en griego Tebas, y este sería el paseo de las esfinges, que comunicaría Luxor con el templo de Karnak. Esta fotografía de abajo hace referencia a una peluquería en el que el peluquero, por cierto, pues se empeñó en cortarme el pelo. Debo aclarar que no lo consiguió. Y ya estamos en el cuarto chakra, en Anahata, y que, como he dicho anteriormente, se corresponde con el mayor templo existente actualmente en el mundo, el templo de Karnak. Después ya pasaríamos al templo de Dendera, donde encontraremos las famosas columnas del templo, donde los grabados y jeroglíficos nos van a dar una información muy interesante de esta antigua cultura egipcia. Pasaremos también por Orisión de Abidos, un templo antiquísimo, muy antiguo, del que realmente se conoce muy poco. Y ya llegamos al quinto chakra, el Visuddha. Este está situado en el oasis de Al-Fayum. Posiblemente sea el único lugar de todo Egipto donde se puede llevar a cabo todo tipo de agricultura. Antes de llegar al Cairo, pasaremos por Saqqara, donde veremos la pirámide de Djoser, la primera pirámide que se supone fue construida por el pueblo egipcio y que, como vemos, es completamente diferente a las pirámides que más tarde visitaremos en Giza. Y ya nos encontramos en uno de los principales chakras, el sexto, el chakra Ajna, el que se corresponde con la esfinge de Giza y que en el cuerpo humano estaría situado en el entrecejo. Muy cerca de aquí, de la pirámide de Keops y de Kefren y de la esfinge, vamos a ver el templo de Kefren.
El templo de Kefren es muy peculiar. Yo me atrevería a decir que incluso en su interior existen una serie de puertas, vamos a decir, adimensionales. Un tema que traté en mi libro, El manuscrito de Adán, para aquella persona que le pueda interesar algo conocer de este tema. Como vemos aquí en este plano general de la Esfinge, ya al fondo se puede encontrar las tres pirámides juntas, que sería lo que corresponde al séptimo chakra, al chakra de la coronilla, también llamado Sahasrara. Bien, estas pirámides, que se conocen como las pirámides de Keops, de Kefren y Micerino, estarían construidas según la egiptología ortodoxa en la cuarta dinastía de los faraones, que se correspondería más o menos con 2500 años antes de Cristo. Es decir, que actualmente tendrían una antigüedad aproximada de 4500 años. Pero, bueno, el que os habla no está muy conforme con esto que dice la egiptología oficial. Y como vamos a ver más adelante en una explicación detallada de las pirámides de Giza, posiblemente la antigüedad sea mucho mayor. Pues bien, ya hemos visto el recorrido esotérico a través del río Nilo y nos va a servir todo esto que hemos visto para entender un poco mejor el sentido de las pirámides de Giza. ¿Qué son realmente las pirámides de Giza? Son, como dice la egiptología ortodoxa, unas tumbas de 3 faraones, de Keops, de Kefren y de Micerino, de abuelo, padre e hijo o nieto, o realmente son un vestigio de una cultura muy anterior de la cual apenas desconocemos nada, o son monumentos dejados por alguien que quería transmitir un conocimiento al cual aún hoy día no tenemos acceso. Bien, este tema, que a mí me planteó desde un principio serias dudas, creo que se explica por sí solo, se resuelve, analizando realmente lo que son estos grandes monumentos, estas pirámides. Hay que empezar por decir que la antigüedad que se le atribuye, en este caso por la egiptología oficial, la ortodoxa, pues las propias pirámides se encargan de desmentir. Y veremos por qué es así. Y es que en la cuarta dinastía de Egipto, es decir, hace 4500 años, cuando gobernaron los faraones de Keops, de Kefren y de Micerino, pues no existía, no se conocía el hierro, algo fundamental para poder pulir o cortar los grandes bloques de granito. O tampoco se conocía la rueda o las poleas, un instrumento imprescindible para movilizar unas moles ingentes de bloques de granito, en concreto más de 2,5 millones de bloques de granito que contiene, por referirme solamente a la Gran Pirámide, a la pirámide que se conoce como de Keops, aunque yo prefiero llamarle la Gran Pirámide porque realmente no fue Keops quien la construyó, ni Kefren, su hijo, la que se le atribuye a él, ni Micerinos. Y vamos a ver por qué lo digo. Hay una cuestión muy sencilla, que son las matemáticas. Si tenemos en cuenta que la pirámide de Keops, la Gran Pirámide, existen en ella un total aproximado de 2,5 millones de bloques de granito, de un peso que oscila entre las 2 a las 60 toneladas por unidad, y que según la egiptología oficial se construyó en el periodo aproximado de unos 20 años, pues el cálculo es muy simple de hacer. Dividamos los 2,5 millones de bloques de granito por los 20 años que la egiptología oficial dice que se tardó en construir la Gran Pirámide. Esto nos va a dar un total de 125.000 bloques por año, lo que es lo mismo, aproximadamente
347 bloques al día. Pero claro, esto sería si los obreros o los esclavos, como indica la egiptología oficial, hubiesen trabajado las 24 horas del día. Imposible, evidentemente, a pesar de que dicen que en la construcción de la Gran Pirámide, pues posiblemente intervinieron más de 100.000 operarios. Es imposible. Vamos a ponerle 12 horas seguidas, que ya es mucho, 12 horas cada día. Pues bien, si esos 347 bloques diarios los dividimos por 2, puesto que son 12 horas al día, o sea, lo multiplicamos en este caso, nos va a dar 700 bloques cada 12 horas. Claro, 700 bloques cada 12 horas equivale aproximadamente a 58 bloques de granito a la hora. Vamos, prácticamente un bloque entre 2 toneladas y 15 toneladas de peso cada minuto. Hoy día es imposible hacerlo con nuestras técnicas, con nuestras sofisticadas técnicas. La ciencia actual, la tecnología actual, no nos permitiría construir la pirámide de Keops en las circunstancias y en las condiciones que la egiptología oficial dice que se construyó. En la fotografía podemos observar la imagen de la Gran Pirámide en una visión aérea. Vamos a ir viendo también otras fotografías de lo que se conoce como la meseta de Giza, donde están emplazadas las 3 grandes pirámides, que vamos a mencionarlas con el nombre que se conocen, aunque, repito, no tienen nada que ver con estos faraones de Keops, Kefren y Micerinos, porque entre otras condiciones y otras cuestiones que vamos a demostrar, nunca fueron tumbas. De hecho, no existe ninguna pirámide en la que se haya encontrado la momia de ningún faraón. Es absurdo estar 20 años o 20 y tantos años construyendo esta mole, este gran monumento, para custodiar luego el cadáver, la momia de un faraón, y que, paradójicamente, luego no se entierren, no se custodien en dicho lugar, pero de ninguno de los 3. Y otro aspecto que tenemos que tener en consideración es el que nos muestra el interior de estas pirámides. Veamos ahora las fotografías de acceso a la Gran Pirámide. Como podemos observar, en este caso, la entrada que vemos en esta fotografía era la entrada original. Esta entrada original fue tapiada posteriormente y por la que actualmente se puede acceder es una entrada que realizaron unos saqueadores de tumbas hace tiempo, que es por la que actualmente se accede. Podemos ver en su interior una serie de pasadizos, de grandes galerías, que realmente, para no tener ninguna utilidad, no se entienden que tengan tamaño o tan gran tamaño. Es algo absurdo. Entonces, ¿qué explicación nos da la ciencia oficial, en este caso la egiptología oficial, al respecto? Vamos a ver algo también que es muy curioso, cuanto menos paradójico. Hemos visto anteriormente cómo en las tumbas existentes de los faraones, de los reyes, de las reinas, en el Valle de los Reyes, todas las tumbas sin excepción están bellísimamente adornadas con pinturas, con policromado, de todos los colores. De hecho, da la impresión que se hubiesen pintado o decorado hace 4 días. Y como mínimo han pasado 4 o 5.000 años. Una técnica asombrosa, pero en la que podemos, como patrón general entre todas ellas, es que absolutamente todas las tumbas de todos los faraones y de todas las reinas de Egipto, del antiguo Egipto, estaban bellísimamente decoradas y pintadas. Entonces, me pregunto yo, ahora estamos observando la cámara del rey en la Gran Pirámide. Observamos el sarcófago de la Gran Pirámide. Y el sarcófago, como vemos, es algo que ya de por sí
presenta varios enigmas que la ciencia, en este caso la egiptología oficial ortodoxa, pues lo tiene muy mal para justificar. Este sarcófago, como vemos, es de una sola pieza. Sus dimensiones aproximadas son de 2,45 metros por 1,23, prácticamente 2,5 metros casi por 1,25. Bien, pues estas medidas son mayores que la entrada a la cámara del rey. Si son mayores que la entrada, que me diga a mí la egiptología oficial cómo consiguieron hacer pasar por estos pasillos que hemos visto anteriormente hasta la cámara del rey una pieza, un sarcófago de una sola pieza, además de un granito muy duro, de una dureza tal que hoy día, si tuviéramos que construir un sarcófago de estas dimensiones, de estas características, necesitaríamos una broca que tuviese la punta de diamante, y aún así necesitaríamos una fuerza 500 veces mayor, o dureza, una dureza mayor a la que tenemos hoy día con el diamante. ¿Con qué hicieron? ¿Con qué clase de broca o con qué material hicieron este sarcófago que estamos viendo en la fotografía, cuyas paredes interiores están pulidas con tal perfección que hoy día únicamente sería posible lograrlo a través de la utilización del rayo láser? Pues bien, la egiptología oficial nos responde a estas preguntas diciendo que ese sarcófago se construyó con una vara de madera, con una cuerda, con una especie de arenilla en el que se iba frotando, moviendo, y por el roce se construyó. Bueno, no me río porque no es para reírse, pero es lo que dice la egiptología oficial. Igual que cuando le preguntas cómo consiguieron introducir ese sarcófago en el interior de la cámara del rey, si sus dimensiones son superiores a la de la puerta de la entrada, a la del pasillo. Bueno, te contesta, ya estaba ahí. Sí, es verdad, es para reírse, ¿no? Bueno, pues lo dicen muy en serio. Y estas son las explicaciones que nos han ido dando, pues, año tras año, siglo tras siglo, y que la gente parece ser que no piensa en que es tan absurdo lo que están diciendo, que ya sencillamente, bueno, se les tendría que caer la cara de vergüenza de dar una explicación como esta. Lo más honesto hubiese sido decir que no lo saben, que no saben quién construyó aquello, que no saben para qué lo construyeron, que no tienen, en definitiva, ni idea de nada, que esa es la verdad. No tienen ni idea de nada. Pero claro, los títulos universitarios tienen mucho peso y hay que, de alguna forma, pues, defenderlos. Bien, otro aspecto que está, y yo siempre me refiero a las pruebas evidentes que están ahí, que todo el mundo las podemos ver, lo podemos comprobar. No estoy elucubrando ni inventándome una historia, no, sencillamente hago referencia a lo que está ahí, a lo que podemos ver todos. Y todos podemos ver que en la cámara del rey no hay ninguna pintura, no hay ningún jeroglífico. ¿Alguien ha visto en alguna de las cámaras o junto al sarcófago alguna pintura haciendo referencia al faraón, o a los dioses, o a Osiris, Isis, Horus, Anubis? No, está todo completamente limpio. Valga la redundancia, como si Don Algodón o el Don Limpio hubiesen pasado la bayeta, ¿verdad? Es curioso, sí. Es curioso como algo tan evidente, pues nos los quieren hacer tragar como rueda de molino. Las pirámides nunca han sido tumbas. Es evidente. Nunca han sido tumbas. Y si hubiese sido una tumba, y si ese sarcófago hubiese servido para guardar el cuerpo de algún faraón, alguna reina, algún rey, pues lo lógico es que estuviese también la tapa del sarcófago. Pero claro, dicen, es que han entrado y la han saqueado. Y se han llevado las pinturas de las paredes también. Estas estaban sin decorar, sin poner nada, cuando la tumba más humilde del Valle de los Reyes está cargada de iconografías, de pinturas, de policromados. Eso no hay quien se lo crea.
Es inverosímil, pero total. Y la tapa, como he dicho, ¿dónde está la tapa del sarcófago? Se la han llevado, ¿para qué? Porque si tampoco cabía por la puerta. O sea, un sarcófago sin tapa. Una tumba, una cámara del rey sin ningún tipo de inscripción. Bueno, sí, dijeron que encontraron la del coronel Weiss, que ponía Keops, además en inglés, o sea, que lo hizo el hombre tan mal que, bueno, era tan burda la falsificación, el intento de querer atribuírselo al faraón Keops, que evidentemente, pues eso no hay quien se lo trague, ¿no? En fin, vamos a ver ahora otro dato que es muy interesante y que da que pensar. Si no son tumbas, las pirámides, ¿qué son? Claro, en esta fotografía de este plano, que ahora vemos a continuación, observamos cómo aparece dibujada una serie de galerías, la entrada a la pirámide y donde estábamos hablando, la cámara del rey. Bien, aquí tenemos numerados pues los distintos lugares, cómo están denominados. Tenemos en el número 1 la cámara del caos, en el 2 la cámara de la reina, la cámara del rey en el número 3, el 4 sería la entrada, que hemos comentado que no cabía el sarcófago por ahí, evidentemente, el 5 sería el corredor descendente, el 6 tenemos el corredor ascendente, en el 7 tenemos la gran galería, esa galería que hemos visto fotografiada anteriormente, en el 8 nos encontramos con la bóveda de descarga, un nombre muy curioso. En el 9, los conductos de ventilación de la cámara del rey. ¡Ay, amigos! A mí me hace gracia esto de los conductos de ventilación de la cámara del rey. Porque, bueno, pues algunos egiptólogos oficiales, ortodoxos, nos dicen, cuando se les pregunta que cuál era la utilidad de estos conductos, nos dicen que estaban allá para que el alma del faraón ascendiese a los cielos. Claro, como hay dos, uno a la izquierda y otro a la derecha, yo me preguntaba si es que el de la izquierda era para que el alma saliese los miércoles y el de la derecha para que saliese los viernes. Bueno, no, es una broma, claro. Pero si vemos este plano de la pirámide y lo observamos, simplemente una atención normal, no hace falta fijarse demasiado. Bueno, a mí me recuerda, más que a una tumba y a los conductos para que salga el alma, pues esto me recuerda a una olla a presión, por poner un ejemplo que se entienda. Y quizás estos conductos pues se parezcan más a estas válvulas de escape que tienen las ollas a presión cuando la presión es muy fuerte y para que no estalle la olla, pues el vapor sale por estas válvulas. Claro que esto es una apreciación personal, pero bueno, que me parece algo más lógico y más creíble que no que me digan que son los tubos por donde sale el alma del faraón. Bien, amigos, podríamos estar tratando este tema durante mucho tiempo, porque las pirámides no es solamente lo que estamos viendo, realmente contienen una información muy importante. En la Gran Pirámide, por ejemplo, podemos encontrar fórmulas que actualmente la ciencia actual es incapaz de haber resuelto, de resolver, como sería algo tan matemático como es conocer o cómo calcular la cuadratura del círculo. Tenemos datos astronómicos que se obtienen a través del lado de la pirámide, la base de la pirámide, por la altura, y nos facilita la distancia de la Tierra al Sol exactamente hasta el último centímetro, o la distancia a la Luna, o fórmulas matemáticas, o el número pi, 3,1416, o el número áurico, 1,6, 1,8, etc. Entonces, esto nos hace reflexionar, y evidentemente nos invita a reflexionar, y a decir, ¿quiénes construyeron las pirámides y para qué? Bien, yo no voy a decir quiénes las construyeron, porque no lo sé. Puedo suponerlo, y puedo suponer que evidentemente fue una civilización muy avanzada. Como dije al principio, posiblemente fuesen los atlantes, o alguien relacionado con la Atlántida, o quizás hubiesen llegado de otra parte del cosmos. No lo sé, pero evidentemente las pirámides ni fueron construidas por los egipcios,
ni eran tumbas. En primer lugar, porque el sistema que la egiptología oficial utiliza para explicar cómo se construyeron las pirámides, pues hombre, volvemos a lo mismo de antes. Son respuestas absurdas. Pretender hacer creer que se construyó una pirámide de 147 metros de altura por 232 metros de lado. Se construyó con una rampa, ya sea vertical o circular. Me da igual cómo lo hubiesen hecho. Requiere que esa rampa tenga una distancia, un recorrido aproximado como mínimo de 2 kilómetros. Bien, estoy hablando de una altura de 147 metros con un desnivel de un 5%, porque estamos diciendo que en aquella época, según la egiptología oficial, ni existía las ruedas, ni las poleas, ni el hierro. Entonces, claro, tenían que empujarla, decían, como en las películas, ¿no? Que si los esclavos con cuerdas arrastraban los bloques con una especie de tablones debajo para que rodasen. Bueno, una rampa de esas características, en definitiva, de hecho, sería una obra, una construcción 3 veces mayor que la propia pirámide. Y por supuesto deberían de haber quedado restos alrededor de cada pirámide, que no los hay. Como he dicho antes, la información sobre las pirámides apenas se conoce. Nos falta mucho para aprender de qué es lo que realmente son las pirámides, pero de lo que no tengo ninguna duda es de lo que no son. Y no son tumbas ni fueron construidas por los egipcios. Con esta intervención doy por acabado el programa de hoy y hasta el siguiente día.